A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Afectuosos saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. César Ulloa Tape y su servidor Patricio Aro Ayerbe les damos la más cordial bienvenida en esta semana en la que desde luego seguiremos tratando los temas que se relacionan a la pandemia y a la enfermedad mortal, la COVID-19. Cómo ha afectado el Ecuador, cómo el Ecuador y el mundo empiezan abrir puertas, abrir el enclaustramiento social, simplemente para dar paso a una recuperación económica y que la actividad de la sociedad siga en su curso normal o se acerque a su curso normal. César, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Un cordial saludo a la audiencia de Telesucesos Canal 29 y de la misma manera a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en el Ecuador y en el mundo. Efectivamente, son varios gobiernos los que han decidido dar un salto de una medida de aislamiento a otra de confinamiento en el sentido de reactivar productivamente la economía. Incluso en algunos países, por decisión de sus gobiernos, el confinamiento no tendría las características restrictivas como lo hace el Ecuador, sino que más bien sería una suerte de distanciamiento del confinamiento, el distanciamiento un poco más liberal, si cabe el término. Esos son los casos de los Estados Unidos de Brasil, donde Jair Bolsonaro ha sido el promotor o el principal auspiciante de romper el cerco del confinamiento. Y en algunos estados dentro de los Estados Unidos también ha habido incluso algunas protestas en el sentido de que Donald Trump tenga cierta presión por los gobernadores de los estados para que se levante las medidas de aislamiento y que tampoco exista distanciamiento. En algunas playas, como por ejemplo en los estados de California, de la Florida, se ve multitudes tratando de entrar a los balnearios. Es decir, en el mundo hay medidas diferenciadas, actitudes diferenciadoras, pero sobre todo nos pone en evidencia que el tema cultural, el tema económico y las decisiones políticas marcan el ritmo de la pandemia, Patricio. Esas medidas y actitudes de los diferentes pueblos, desde luego, simplemente se están dando por la tradición, la costumbre de las sociedades para realizar cierto tipo de actividades, pero no hay una disminución de los casos de contagio de la COVID-19 en esos países. Estados Unidos es el país con mayor contagios en el mundo, está alrededor de 1.1 millones de contagios y los muertos superan ya los 60,000, llegando a los 70,000 muertes en los Estados Unidos, especialmente en los estados de Nueva York y en California. Pero las circunstancias nos llevan también a otros estados como Nueva Zelanda, por ejemplo, en donde ya no existen, por 2 días consecutivos, no existe ni un solo caso de contagios de la COVID-19. Entonces, eso da la medida de que se observaron las normas de aislamiento inicialmente, se observaron las normas de comportamiento social para evitar el contagio y eso ha dado resultados. En Corea del Sur hay una disminución y también en algunos otros países del Asia especialmente se han dado estas características. Wuhan está ya en actividades prácticamente normales, desde luego observando las medidas de restricción, el uso de la mascarilla,
el aislamiento social es importante. Y eso ha dado la medida que ya en España, por ejemplo, sin haber tampoco disminución de los contagios, se abra las actividades, especialmente actividades recreacionales para niños y familias. Parecería que la estrategia del contagio por rebaño termina siendo una realidad en varios países, en donde el objetivo sería lograr cierto sentido de inmunidad después de que entre el 60 y el 70% de la población haya adquirido el coronavirus. Pero bueno, Patricio, una de las cosas que ha desnudado la pandemia es lo que en la actualidad se conoce como brecha digital. No necesariamente la mayoría de habitantes en el mundo han tenido acceso a Internet, a las redes sociales y a las distintas plataformas digitales para sustituir las actividades que lo hacen en la cotidianidad a través de modalidades de teletrabajo, de teleeducación o lo que significa digitalizar las actividades sin perder el sentido productivo. Según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, hay unas cifras sumamente alarmantes y dice que menos del 30% de familias que son consideradas vulnerables tienen acceso a Internet en América Latina. Quiere decir, Patricio, en cifras más o menos que apenas, que casi podríamos decir que entre 6 y 7 de cada 10 personas en algunos países no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La brecha digital, según los estudiosos, significa esa imposibilidad de acceso, de cobertura e incluso a veces algún acceso intermitente a Internet. Entonces, algo que ha desnudado la pandemia es esta brecha que pone en discusión algunas cosas a futuro, como es el analfabetismo digital, como es la tecnofobia, es decir, la fobia a la tecnología por parte de segmentos que no tienen acceso, pero también esta división de clases a partir del acceso y uso de las redes. En efecto, como tú dices, ese 70% de ciudadanos que no tienen acceso a la informática, a las redes, a la tecnología en diferentes países, va a ser precisamente la brecha que se quede aislada de la recuperación de la crisis económica, social, política en el mundo. Y Ecuador, desde luego, está dentro de esa categoría. La ministra de Educación ha cambiado radicalmente la idea de conducir los procesos de educación primaria y secundaria, especialmente porque la gran mayoría de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños no tienen acceso al Internet. Entonces, el homeschooling que quiere proponer también es una medida que afectaría a la situación y al proceso de educación. Hay varios casos de estudiantes que ya se quejan que no tienen el mismo resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el proceso de teleeducación. Realmente es muy complicado, el Ecuador no estuvo preparado para este sistema, la academia como tal, los profesores de todos los niveles no estuvieron preparados, inclusive los profesores universitarios, ni las universidades estuvieron preparadas para ese sistema. Hay profesiones y facultades que necesitan de una práctica permanente. Medicina, por ejemplo. ¿Qué está sucediendo con los estudiantes de medicina que siguen los procesos educativos a través de videoconferencias o de videocharlas y clases? Eso es realmente muy preocupante sobre los resultados que podrían obtenerse a la larga, al final, cuando esta pandemia termine. Esta cifra que habla el Banco Interamericano de Desarrollo, que pone en alerta, que enciende las alarmas, que desnuda la realidad en cuanto a brecha digital de los países de América Latina, lo que nos dice de forma bastante cruda es que entre 6 y 7 de cada 10 personas en el continente tiene una actividad de orden informal. Esto significa que entre 6 o 7 personas su actividad económica se realiza en la calle, nosotros podríamos decir venta ambulante, no tiene un ingreso fijo, es decir, la gente vive al día
y tampoco el trabajo que se desarrolla está inserto en lo que podría conocerse como el teletrabajo. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 6 y 7 personas estarían más o menos en un rango de vivir o de subsistir con entre $1 y $2 diarios. Y claro, eso explica este sentido de no acatamiento a las distintas disposiciones que varios gobiernos de América Latina han dictado a través de decretos o de algún instrumento jurídico desde el Ejecutivo. Y claro, eso explica, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guayaquil, donde es más evidente que 7 de cada 10 personas que están en la población económicamente activa con un empleo inadecuado, es decir, que no alcanzan ni siquiera al mes a recaudar lo que significa la canasta básica familiar, viven de trabajos informales. Por lo tanto, a esta gente no aplica el teletrabajo. Y a los hijos de las personas que hacen trabajo informal tampoco aplica el tema de la teleeducación. Desde luego. Como una persona que vive con $1 o $2 al día y que tiene que trabajar jornadas de 12 a 14 horas diarias para que al final de la jornada tenga apenas que llevar algunos alimentos básicos para subsistir, podría proveerse de internet, podría proveerse de una computadora, podría proveerse de algún sistema celular que le permite estar conectado. Entonces, una de las alarmas que ha encendido la pandemia en los países en vías de desarrollo es este quiebre que significa este segmento de la población que se queda por fuera de lo que en el mundo se ha llamado la sociedad red, la sociedad de la información, la sociedad de la información, el conocimiento y la comunicación, Patricio. En estas circunstancias también los padres de familia que ven que sus hijos están sujetos a un proceso de teleeducación y que el rendimiento académico no es el mismo en varias instituciones educativas particulares, en varias ya se habla de que los padres de familia están pagando o pagan sus pensiones o pagaron sus matrículas o pagarán sus matrículas en el caso de la costa que inicia su año lectivo próximamente por educación presencial y no por educación a distancia o a través de las videoconferencias o teleeducación. Entonces, eso también afecta, desde luego va a afectar a la capacidad de ofrecer la infraestructura tecnológica a las educativas privadas. Entonces, son problemas que permanentemente se están presentando en el sistema educativo y obviamente no se va a resolver mientras la pandemia no llegue a su final o por lo menos no sea controlada. Parecería que la única forma de controlar la pandemia es con una vacuna que no llega. Los Estados Unidos, el presidente Trump ha anunciado que a finales de año potencialmente podrían tener la vacuna contra la COVID-19 para que la sociedad mundial pueda volver a sus actividades más o menos normales. Entonces, reemplazada toda actividad humana por la tecnología, realmente da lugar a soluciones parciales porque también están generando problemas como los que hemos analizado y marginando a un altísimo porcentaje de la población, especialmente de los países en vías de desarrollo, de esta tecnología que reemplaza o que está reemplazando a la actividad normal. Parecería que aquella propuesta teórica del politólogo italiano ya fallecido Giovanni Sartori, que habló en un libro que fue un bestseller y también muy polémico, el Homo Videns, la sociedad teledirigida, de manera acelerada y exacerbada, nos ha puesto en evidencia lo que significa la mediación de las relaciones sociales a partir de las manifestaciones audiovisuales. Incluso Sartori, en aquel libro que fue muy polémico, él había dicho que la política se va a hacer a través de la televisión y que pasamos de la política de la plaza, de la política de la calle, de la política del recorrido, a la telepolítica. Efectivamente, la pandemia en términos digitales también reconfiguró la manera de hacer política e incluso ha exigido más la producción audiovisual, porque si algo se puede constatar en estos días es que
hay una desaparición gradual, periódica, muy fuerte y además dolorosa de los periódicos impresos. En el Ecuador está sucediendo un tema bastante complejo, a la lectura de periódicos digitales con el poco número de lectores que existe en el mundo de diarios, al consumo cada vez más grande de Internet. Pero insisto, el consumo cada vez más grande en la población que tiene acceso. Por otra parte, parecería que en la sociedad del Homo Videns, de la que hablaba Giovanni Sartori, también estamos nosotros mirando cómo se ha vuelto a reposicionar la televisión en la medida de que los sectores precisamente que no tienen acceso a las tecnologías no han dejado de tener credibilidad y más bien hay un apego mucho más fuerte a los medios televisivos. Es decir, creo que en el mundo el manejo de las tecnologías ha reconfigurado la vida, ha reconfigurado la política y en el caso digital, que es el tema de este programa, ha hecho que las elecciones en los distintos países de América Latina, como es Bolivia, que estaba presto a elecciones, como es Perú, que también está presto a elecciones, Ecuador, que entra un año electoral, tenga que repensar el mecanismo más adecuado para no exponer a su población en el acto del sufragio. Precisamente la actividad política se ha tornado o se ha reducido a una actividad digital. Los políticos, pocos políticos honestos y que están realmente conscientes de cuál es su actividad y que no debe cesar frente a los problemas que el país vive, especialmente estoy hablando de nuestro país, del Ecuador, están haciendo una intensa actividad a través de las redes sociales. Pero esa actividad se ha visto marginada también por precisamente el poco acceso que tiene la población a la tecnología y a su permanente actividad en las redes. Pero el esfuerzo que están haciendo algunos sectores es muy importante. Las elecciones es un tema que preocupa porque ya al interior del Consejo Nacional Electoral dos versiones y dos posiciones, las de siempre, la del grupo mayoritario y la del grupo minoritario, 3 y 2 consejeros que tienen posiciones diferentes de cómo conducir las elecciones del próximo año. Y se habla realmente de combinar de alguna manera o ver qué alternativas se dan. La votación presencial en varios días, por ejemplo, la votación telemática también podría ser una alternativa y la votación híbrida, es decir, combinando la votación presencial con la votación híbrida, con la votación telemática podría ser otra. Sin embargo, desde luego, los contagios que podrían presentarse en los recintos electorales en un día normal de elecciones sería realmente muy catastrófico. Entonces, eso tiene que ser analizado, tiene que ser pensado y no solamente debe quedar en la decisión de 3 o 2 personas o de 5 personas técnicas en procesos electorales, sino realmente debe escucharse la voz de los especialistas que manejan o están manejando la pandemia. Entonces, el tema electoral es un tema que debe ser analizado con mucha dedicación, con mucha cautela y con mucha precaución porque debe cambiarse el sistema definitivamente para evitar los contagios. El Ecuador va a seguir hasta fines de este año, hasta mediados del próximo año potencialmente, con los mismos problemas de contaminación. Quito está llegando, va a llegar hasta el 26 de este mes, como ha dicho su alcalde, al pico del contagio y eso es muy preocupante. Bueno, Patricio, efectivamente hay una serie de circunstancias que la pandemia ha puesto en evidencia, sobre todo ha desnudado la fragilidad de la economía en cuanto a esta brecha que no es digital, sino la brecha entre los que más concentran los ingresos y la riqueza y los que menos posibilidades tienen incluso de satisfacer necesidades básicas. Patricio, al finalizar el programa yo quiero decir que te expreso una gratitud siempre porque tú has sido una persona pionera en cuanto a generación de opinión pública con mucha seriedad, con mucho rigor, con mucha ética. Son nuevos retos los que no solo la pandemia, sino las circunstancias del país, de la región y del mundo al que nos exponen. Yo quiero expresar mi gratitud a la audiencia que durante 3 años ha seguido el programa del Pan Pan. Han sido 144 programas.
144 programas, primero a través de redes sociales, luego a través de telesucesos durante 2 años. Quiero yo decir que este programa surge en el último periodo de Rafael Correa, en donde de manera exacerbada, de manera desvergonzada, de manera, yo diría, como el mismo Correa decía, a través de poner estas caras duras, se feriaron el país. En varias ocasiones dijimos que el Ecuador entró a configurarse un estado delincuencial. Y claro, lo desarrollamos este concepto, Patricio. Quiero decir que para mí ha sido una enorme satisfacción acompañarte durante 3 años, 144 veces. Hemos denunciado en pleno correísmo, hemos sido también flanco de ataques, de agresiones, de amenazas, sobre todo en los programas más complejos que hicimos. Yo recuerdo el programa que César Montúfar denunciaba a Jorge Glass, el programa que actuó Clever Jiménez, el programa que estuvo Fernando Villavicencio, el programa donde estuvieron una serie de líderes, una serie de lideresas. En otro programa han pasado una serie de personas que son dignas de respeto, dignas de admiración. Yo quiero decirte que me voy con la satisfacción de haber hecho un aporte, pero sobre todo, Patricio, que nosotros no hemos sido ni representantes de ningún partido, de ninguna organización, ni tampoco periodistas disfrazados de relacionadores públicos de alguna organización política y que tratan de vender su independencia cobrando el salario de algún político, de algún partido político. Entonces, Patricio, expresarte mi gratitud. Vienen nuevos proyectos, la audiencia sabrá de estos nuevos proyectos que, por cierto, quisiera caminar contigo y con el grupo de personas que hemos hecho esta propuesta. Muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias a la audiencia de Telesucesos. Sí, realmente es para el programa una pérdida muy grande que nuestro analista César Ulloa Tapia deje el PAN porque tiene otros proyectos de comunicación, otros proyectos. Él es periodista en su formación inicial y desde luego el camino hacia nuevos pasos, hacia nuevas tecnologías, precisamente que surgieron de este problema de la pandemia, están marcando el camino de un distinguido ciudadano, de un distinguido ecuatoriano que durante 3 años ha dicho las cosas como son al país, sin ningún temor a decirlo, sin ningún compromiso, como él mismo lo ha manifestado. Y obviamente queremos agradecer profundamente tu integridad, tu profesionalismo, tu conocimiento, tu fortaleza y tu frontalidad para acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. César, el programa continuará en el espacio que gentilmente nos concede Telesucesos y obviamente tú estarás entre los invitados, en calidad de invitado, donde ya podamos ahora sí ya ser más fuertes con el invitado antes que con el compañero y el colega. Es importante en temas y en momentos en que el país vive la crisis más profunda de su historia, en la que estamos a puertas de un proceso electoral, cuando se habla de la votación presencial, cuando se habla de la votación telemática, cuando se habla de una votación híbrida que necesariamente contarían a la Constitución y a las leyes, pero que no se habla, por ejemplo, de la votación voluntaria. Es decir, pasar del voto obligatorio al voto voluntario, que además sería una enorme oportunidad para expresar la voluntad del pueblo y evitar el contagio. César estaría también, porque es un analista en estos procesos electorales, analizando como invitado en los próximos programas. Realmente yo quiero agradecer a César Ulloa Tapia, a nombre de la gran audiencia que nos acompaña hace 3 años, inicialmente en las redes y por 2 años ya en Telesucesos, por su presencia permanente, su trabajo y su patriotismo. César, te agradezco muchísimo. Seguiremos en contacto, seguiremos diciendo las cosas como son, porque yo creo que esto no va a cambiar en ti, ni porque simplemente dejas el programa.
pero te agradecemos y reconocemos públicamente tu aporte muy significativo, no solamente a la opinión de este programa, sino a la conciencia de todos los ecuatorianos. Por última vez, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.